Miren, para hoy los apóstoles. Y yo pues quiero usar el capítulo 10 del libro de Mateo, versículo 5. Dice de la siguiente manera: nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A estos 12 Jesús les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mírenme, esto vamos a definirlo aquí ahora. Vamos a repetirlo otra vez. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo y predicando diciendo: el reino de Dios o de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. Si por gracia recibiste, también da gracia. No proveáis de oro, no proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de vuestro cinto nada, ni de alforja para el camino, ni de túnica, es decir, no tomen dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Palabra de Dios. Mírenme. Ay, santo. Esto es complicado, esto cuando va a decir aquí ahora. La palabra apóstol es una traducción que significa enviado. La palabra apóstol es una tradición que significa... traducción. Una traducción que significa enviado. ¿Pero enviado para qué? Aquí están las instrucciones. Jesús dice que le dio instrucciones. Jesús le dio instrucciones. Lo voy a leer otra vez. Estas son las señales que siguen a un apóstol. Las señales que siguen a un apóstol. Porque es que yo estoy viendo demasiados apóstoles ahora. Pero sin señales. Perdón, mírenme. Cuando Cristo comisionó a los apóstoles, le dio un poder con señal. Estas son las señales que siguen a la persona que usted está convocando como apóstol y que usted le llama apóstol. Usted le llama apóstol. Mírenme, lo voy a leer otra vez. Y el 7. Y yendo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonio. Si recibiste por gracia, da de gracia. Yo estoy siguiendo muy de cerca, cada vez que a mí me dicen que fulano es apóstol, o que viene un apóstol, o que invitaron a un apóstol. Porque estoy viendo como que está la palabra apóstol ahora tiene más tendencia que evangelismo. Ahora ya no hay evangelista con tendencia. No veo ni en las redes sociales. Evangelista con tendencia, ni en las redes sociales. No es que no hay. Siempre sobran, abundan bastante. Pero esa promoción de evangelista que había, y ese café de predicaciones, y de, bueno, todo lo que se envuelve. Esa tendencia como que ha bajado. Ese énfasis, esa actitud como que no la estoy viendo. Ahora lo que estoy viendo es muchos apóstoles. ¿Y cuáles son las condiciones de un apóstol? Es un enviado de Dios. Es un enviado de Dios. Y el apóstol Pablo señala o da a entender otra característica de los apóstoles. Señores, los apóstoles están para levantar ministerios e iglesias. Usted no sabe que cuando Pablo fue comisionado como apóstol con Bernabé, era para comenzar a predicar el evangelio en diferentes lugares y dejar establecido iglesia. Pero déjenme decir una cosa. Las iglesias que Pablo establecía eran del movimiento del concilio de Jerusalén. No eran de Pablo. No eran de Pablo. Porque ahora yo lo que estoy viendo es que hay personas en el apostolado o hay personas en el llamado que salen a levantar las iglesias y salen a viajar por diferentes lugares. Pero no son iglesias del movimiento ni de Cristo. Son de ellos. Y las hacen concilio. Y entonces hay otra cosa que está sustituyendo los concilios. Atención, pastores. Usted sabe que ahora las personas que tienen concilio y que dirigen concilio
se están manejando a otros niveles. Ahora, por encima de los concilios, ponen fundaciones. Y te trabajan más con las fundaciones que con los concilios. Y están usando las iglesias para meterle a la fundación y pedir a través de la misma. Yo eso no lo entiendo. Bíblicamente a mí hay que explicarme eso. Bíblicamente hay que explicármelo. Que yo coja una fundación, la instituya y luego la establezca a través de los ministerios del concilio y que yo use al concilio para extraviar a la fundación para que me entre recursos. Bueno, eso se ve mucho. Varón de Dios es lo que estoy viendo. La palabra es tuya, Rafaelito. Estamos en el apostolado, ¿eh? Vamos a seguir. Esta fue mi introducción. Vamos a los detalles ahora. Rafaelito, los apóstoles. Sí. Visión de ellos. Para seguir la línea que usted decía. Sabe que hoy día hemos conocido muchas personas que se han llamado apóstol. Y creo, y no lo dudo. ¿Se instituyen ellos, lo constituyen o es que ellos se ponen apóstoles ellos mismos? Gente del título. Mire qué es lo que pasa. Usted dijo algo, que la palabra apóstol se llama enviado. Existe lo que es el apostolado. Amén. Que es una persona que ha sido enviada a hacer un trabajo, pero él en sí no tiene el título de apóstol. En el ámbito o en el sentido de que es una eminencia. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa, Marcelo? Acuérdate que el hombre natural le gusta el poder. Le gusta el poder. Y uno de los 5 ministerios que se encuentran en la Biblia, en Corintios, dice que el primero es apóstol. Y como dice que el primero es apóstol, luego fulanito de tal, luego evangelista y último un maestro, yo soy maestro. Y a mí no me interesa tener el título y que me reconozcan. Y que te lo vocen. No, a mí no me interesa eso, Marcelo, porque que yo reconozco que el mismo Pablo le dijo, Apolos y yo somos lo que somos colaboradores. Uno sembró y otro segó. Nosotros somos la misma cosa. El crecimiento solamente lo da Dios. Es decir, que el protagonista de todo esto se llama Jesucristo. ¿Qué pasa entonces al hombre natural? Lo digo natural porque, como dice el mismo Pablo en Corintios, que eran hombres carnales. O sea, que ellos, y recuerden que esto, miren, el mundo griego era manejado de esta manera. Lafayette era Lafayette y Lafayette le predicaba el evangelio. Y habían personas que se acercaban a Lafayette y seguían a Lafayette. Pero Lafayette no es el protagonista. ¿Por qué? Porque cada uno de esos griegos filósofos tenían sus escuelas. Tenían su grupito donde ellos se reunían. Y por ejemplo, fulano era de Sócrates, otro era de fulanito, otro era de Tales de Mileto, y así, o sea, cada quien tenía como su escuelita. Y por eso es que en este caso, en el capítulo 2, nos habla de que fulano era de Pablo, otro era de apóstol, otro de Cefas, y Pablo, el apóstol, dice, señores, nosotros no nos manejamos así. Hicieron la misma corriente. Exactamente, quisieron entrar esa costumbre a lo que era el evangelio. Y no, él dice, oye, ni Lafayette ni Rafa tienen nada que ver en esto. Nosotros solamente hacemos un trabajo, pero es Dios el que debemos de seguir. O sea, ellos trataban de poner a Cristo, que tu mente no sea Lafayette. ¿Por qué? Porque es que Lafayette en algún momento de su vida va a cometer un error, como usted nos dijo, que vio lo que nos pasó el sábado pasado con lo que estaban hablando esta mañana y dice, oye, pero un error comete cualquiera ahora. Claro. Pero el hombre, cuando no es él que lo comete, tiende a juzgar. Entonces, Pablo llevaba la mente de los hombres, era Cristo, al que ya ni la muerte ni el pecado tiene fuerza, no compite con él, porque ellos no tienen parte ni suerte con él. Entonces, las personas que se autoproclaman como Guillermo Maldonado, hay muchos. Pero el Guillermo Maldonado es el más pronunciado. El más pronunciado. ¿Qué tratan ellos de hacer con ese título? Tener poderío sobre la gente. Control. Tener control.
yo sigo a fulano, yo me congrego en la iglesia del apóstol fulano. Señores, hoy día, te lo digo yo, Rafael, mire. Rafaelito, repíteme eso otra vez. ¿Dónde es que se congrega la gente? Donde el apóstol fulanito de tal. Es para eso. Es para eso, para tener un boom. A la gente, bueno, yo no sé si usted ha dado cuenta, a la gente le gusta lo exótico. A la gente le gusta tener algo que el otro no tiene. ¿Para qué? Para él yo decir, yo tengo uno. ¿Qué cosa es? Sí, ¿qué es el hombre natural? Esa es la mente del hombre natural. Le gusta ser el centro de atención. Le gusta que a ellos lo alaben. Todo eso, Marcelo, y todo eso viene del hombre caído, del hombre carnal. Por eso Pablo en Corintios habla de todas estas cosas. Señores, tenemos que estar en un mismo pensar, un mismo sentir. Ahora, aquellas personas que se autoproclaman, se lo digo porque el mismo Pablo dice que no fue de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Yo soy apóstol por Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, que en el capítulo 1 o 2, no recuerdo, el mismo Pedro está eligiendo un apóstol para que sustituya a Judas. Y él dice que hay unos requisitos para tales fines, para ser apóstol. Y él dice, tiene que haber andado con nosotros. Mínimo. Tuvo que haber conocido al Señor Jesucristo y ser presencial de que Jesucristo fue resucitado. Eso son una de las cosas que necesitaba hacer un apóstol. Y usted me dirá, sí, pero al apóstol Pablo no lo conocí en vida. Mire, yo lo apuesto y yo digo que sí. ¿Por qué? Porque él presenció. ¿Hay quien haga Gamaliel? O ellos estaban exentos de todas esas cosas. No, ellos estaban ahí viendo todo lo que acontecía alrededor de Cristo. Ahora, Pablo también experimentó, Marcelo Lafayette, que Jesucristo había resucitado con esa aparición que tuvo de camino a Damasco. Yo quiero añadir algo a tu comentario, Rafael. Mantén la idea. Sí. Mírame, uno de los requisitos, el último que tú señalas, es haberlo conocido. Cuando ellos llegaron al aposento alto, y comenzaron a recibir el Espíritu Santo y luego comenzaron a esparcir el Evangelio, no había pasado mucho tiempo desde que Cristo había ascendido al cielo. Y el mismo Jesús es quien lo manda a ellos. No, habían pasado 50 días exactamente. No estamos hablando de un milenio. No. Es decir, que esa persecución que Pablo le hizo a ellos, ya Pablo sabía dónde venía. Pero ven acá, entonces, ese boom que hizo Roma con Cristo, ya Pablo no era comisionado, pero Pablo era partícipe de la situación. Y conocía lo que estaba sucediendo. Es decir, que Pablo sabía lo que estaba pasando. Pero claro, ¿cómo que esta gente está predicando que Jesucristo esto y esto y lo otro? Ahora bien, Rafaelito. Yo quiero volver a llamar la atención. No, hay algo que a mí me han dicho que yo no lo puedo decir por aquí porque es muy, muy comprometido. Pero óyeme, yo te digo que estoy siguiendo a los apóstoles contemporáneos de estos tiempos que se llaman apóstoles. Porque no es que lo llaman apóstoles, es que ellos se venden como apóstoles. Sí, se venden como apóstoles. Ellos venden ese título porque entendemos de que ese título hace más boom que evangelista y más boom que pastor. Sí. Claro. Y entonces, que maestro. Sí, y que maestro. Entonces ahora es el apóstol. De ende también he visto que ha perdido boom y ha perdido velocidad el manto. Recuérdate que el año pasado había una tendencia con el manto. Sí. Donde había muchos predicadores con un manto enganchado. Y ellos cogían el manto y se lo tiraban arriba a la gente. Y cuando se lo tiraban arriba a la gente, o caía, o te bendecía, o un caso pasaba con el manto. Eso se estaba vendiendo mucho. Manejaban la conciencia. Sí, manejaban la conciencia. Entonces, el apóstol Pablo le habla mucho a Tito y le habla mucho a Timoteo acerca de los falsos maestros. Pero hoy no se predica sobre los falsos maestros. No, es que no conviene, porque es que hay mucho. Es que hay mucho. Y yo digo que todo el que sustituye el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo por un hecho que están levantando ellos mismos que no estaba registrado en la Biblia es un falso maestro. Sí, claro, ¿ya entiendes qué es? Claro que sí. Entonces, yo quiero llamar a la atención acerca de los apóstoles con estas señales. Yo quiero que ustedes me digan a mí, porque no soy yo en la Biblia que lo dice, por Dios. Yo lo voy a leer otra vez. Las señales que persigue a un apóstol. Porque Cristo le dio esta señal a los apóstoles, no a otra persona. Estas eran las condiciones. Dice: sanad a los enfermos, apóstoles. Limpiar leproso. Aquí no hay leproso.
Pero aquí hay mucha contaminación de virus. Mm, Resucitar muerto, qué reto. varón. No, no, esa es la corona. Varón, esa es la Esa corona. es la corona. Oye, la Biblia dice la Biblia, que nosotros tenemos el poder de resucitar los muertos. Se nos fue dado. Se nos fue dado eso. Entonces el apóstol es la cabeza de eso. Pero yo quiero casarme con la gloria, con un apóstol. Yo me quiero casar con la gloria. A esos que se llaman apóstol, que se embruje con un cadáver. Marcelo, mire, yo escuché una vez, hace un tiempazo, estaba hablando sobre este mismo tema y escuché un pastor mexicano donde él preguntaba, donde él decía que conoció a un tal apóstol y él dijo, ¿y dónde está el nombre suyo en el libro de Apocalipsis? Porque Apocalipsis dice en el versículo, en el capítulo 21, verso 14, dice, y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Tú tienes que estar registrado. Entonces tú tienes que estar ahí en ese número. Señores, y son 12. ¿Por qué? Porque ahí fue el inicio de todo. Fueron 12 apóstoles que Cristo llamó y comisionó. ¿Para qué? Para que comenzaran este ministerio del Evangelio, Marcelo Lafayette. Y de ahí es que comienzan a nacer lo que son maestros, lo que son evangelistas, lo que son profetas, maestros, pastores. De ahí es que salen, de esos 12. Entonces, ¿cómo? Fíjese que después de ello no se llamó a más nadie apóstol. El mismo Pablo dice en Gálatas que él no conoció, él bajó a Jerusalén y no vio a los demás apóstoles, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, a más nadie, ni a Timoteo, ni a más nadie se le llamó apóstol después de Pablo. Entonces, ¿por qué hoy queremos? Y no hoy. Bueno, eso fue un boom desde los 90. Eso viene del 2000, del año 2000. Este boom de los nuevos apóstoles. Si ustedes quieren, ahí está la historia. Ustedes pueden buscarlo. Desde el año 2000 es que viene este tema de que fulano es apóstol y perencejo. Mantén la idea. Antes de ahí no había. Mantén la idea, Rafaelito. Sí. En los años 80, en la década de los 80, a 2 o 3 años más con los 90, yo conocí de una serie de hombres de Dios que ellos mismos nunca se titularon apóstol, ni lo permitieron. No. Y te voy a poner, para nosotros los dominicanos, al predicador más sublime que hemos tenido nosotros aquí en Latinoamérica, Gigi Ávila. Sí. A Gigi nadie lo llamó apóstol. ¿Qué era? Ni él tampoco evangelista. Evangelista. Era un evangelista. Y ese era un hombre muy Gigi iglesia. se promocionó como evangelista. Sí. El reverendo Jimmy Swaggart, maestro de los maestros. Sí. Que yo digo que el ministerio de Jimmy Swaggart es superado por todo lo que ha pasado en la tierra. Sí. Y nunca se tituló apóstol. Tenemos también a Bill Graham. Bill Graham también. Sí, sí, claro. Tenemos a Benny Hinn. Te estoy hablando de esos titulares. A Cathy Skillman, la pastora Cathy Skillman de Connecticut, que fue primero que todos ellos. Y un sinnúmero más de predicadores, de hombres de Dios, que movieron masa de manera internacional, que fueron conocidos mundialmente y que tenían toda la facultad y todo el recurso de ser llamados apóstoles y no lo permitieron. No lo permitieron. Entonces, como tú dices, de los 90 para acá, a mediados de los 90 para acá, es que han venido con ese mundo de apóstol ahora. Eso sí es verdad. Yo digo lo siguiente. Porque hay una cosa que, de las cosas que estoy persiguiendo, que me preocupan. Como prediqué la semana pasada, me preocupan. Estas personas que se venden como apóstol y que son llamados apóstoles, le están vendiendo un concepto y una imagen a la gente a un nivel de que la gente lo ve como que son sumamente santos y perfectos. Sí, claro. Son perfectos. Y que ellos ponen a las personas y a sus seguidores a que estos no reciban oración, ni reciban predicación, ni reciban consejería, porque ellos primero van a hablar con el apóstol fulano. Es decir, como es un talismán. Mi hermano, El final de los finales. Sí, no. Pues es como tú dices, yo me congrego en la iglesia del apóstol fulano, ya no es pastor. No, ya no es pastor, es fulano. ¿Entiendes qué es? No, pero espérate, ellos hay otra cosa, Marcelo. Hay otro dato. Sí, porque que eso no se acaba ahí. Mire, yo he visto que en la iglesia de fulano de tal invitaron a una persona.
Y que esa persona, tú sabes que a ellos les gustan hablar. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Pase por aquí, venga. Sí, Póngase en el medio, voy a orar por usted. te lo pueden adelantar todo el Varón, mundo. ahí mismo, Rafa, he escuchado. Tú tienes un llamado de parte de Dios como apóstol, no como pastor. Varón, eso yo lo he visto. No me digas. En carne propia, yo lo he visto eso. Varón, y tanto como el que recibe, como el que da, los dos están mal. Mal delante de Dios. ¿Cómo tú? Ahora, esto pasa por la falta de conocimiento. O sea, La bíblico. palabra dice que en Corintios que a uno declaró apóstol, a Sí. otro maestro, Ajá. a otro evangelista. Entonces ya después que tú tienes un ministerio ya en ejercicio, ahora te van a venir con otro. No, yo he escuchado también, yo he estado ahí, de ahí escuchando que eso es gracia sobre gracia. Gracias. Sí, gracia sobre gracia, que no, tú no tampoco eres pastor, sino que también eres profeta y evangelista a la vez. O sea, tú tienes tres ministerios ahí, uno atrás de otro, pero porque yo sea predicador, que el predicador cae en todas esas funciones. ¿Por qué? Porque tanto como el maestro, como el evangelista, como el pastor, como el apóstol, tanto predican el evangelio. Entonces, Sí, Rafaelito. Marcelo, mire, ya como la gente tiene, le hemos hablado de esta parte, yo quisiera nombrar Amén. los 12 apóstoles que Jesucristo Constituyó. nombró, constituyó Y las condiciones. y le puso su firma abajo. Muy bien. El primero fue Simón Pedro, El primer llamado. hijo de Jonás. El segundo fue Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. El tercero fue Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. El cuarto fue Andrés, hermano de Pedro. El quinto fue Felipe. El sexto, Bartolomé, que es Natanael. El séptimo, Mateo, que es Levita, en orden, en el orden como fueron cronológico, llegando. cronológico, sí. El octavo fue Tomás, el que le dicen mellizo. El Dídimo. El Dídimo. Amigo mío. Sí. El noveno fue Jacobo, hijo de Alfeo. El décimo fue Judas Tadeo, hermano de Jacobo. El 11 fue Simón, el celote. Y el 12 fue Matías, que fue Mateo. El último llamado. Exactamente. Esas 12 personas que estuvieron ahí, que fueron llamados por el mismo Cristo a servir, esas son las 12 columnas que nosotros vamos a ver en el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo. Los titulares son esos. Esos son los titulares. ¿Por qué? Porque fueron 12 cimientos. Pablo habla de esto y dice que nosotros tenemos que llevarnos, Judas es que lo dice, de lo que los apóstoles nos enseñaron. Tú puedes decir que fue lo que te enseñó el apóstol Guillermo Madoajo, si tú lo acoges a este tiempo. ¿Qué te enseñó Guillermo? No, pero lo que pasa es que nos están hablando de esos apóstoles que fueron constituidos por Cristo, que nos enseñaron el evangelio, nos enseñaron cómo es que la iglesia tiene que caminar. Pero hoy día, Marcelo, que tú te pones a escuchar. Por ejemplo, yo he visto este programa Enlace. Tú te entras y tú escuchas toda la barrabasada que hay en ese programa. Y me Yo disculpan. dejé de seguirlo ya. Varón, pero ¿y cómo es esto? ¿Qué evangelio es este? Y todos ellos son llamados apóstoles, amados. Entonces tú dices, pero ¿y qué comercio es este? Tenemos más apóstoles que banca de venta. Sí, hermano, man. Y no tanto esto, mira. Ya para culminar esa parte de los llamados apóstoles, hay cosas que nosotros, en estos 15 minutos que nos quedan, podemos aprender de esos 12 apóstoles que fueron llamados por Cristo. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de Pedro, que hay un acontecimiento, Marcelo, que me llama mucho la atención de Pedro, que fue cuando Pedro negó a Cristo. Y que él trataba de seguir negándolo, después que Cristo le dijo que lo iba a negar. En esos momentos que a él le preguntaban, pero tú andabas con ellos. Y él decía, no, mujer, no, pero que tú hablas como ellos. Tú actúas como ellos. Miren, y hay algo que yo lo vi. Por más que negara, los hechos hablaban solos. Marcelo, que yo lo vi en estos días. Amén. En estos días yo lo vi. Yo estaba en una reunión de personas, de gente inconversa. Sí. Y dentro de ellos había una persona que lideraba eso, que era cristiano. Y cómo esa persona, al ser líder, estaba hablando, Marcelo, y yo veía cómo esa persona se trataba como
de ser neutro en lo que hablaba. O sea, no sabía que estaba hablando con gente no conversa. O sea, para diferenciar entre impío y no. Y él trataba como de ser objetivo. exacto, y manejar esa parte, Marcelo. No pudo. Es que no se puede. Cuando hay algo en ti, tú tratas no de esconderlo, sino de manejarlo, ¿no? Es que te sale solo. La gente sabe que tú no eres normal, tú no eres igual, sino que tú eres cristiano y que lo que sale de tu boca, tú tienes que glorificar al Señor, Amén. aunque tú no quieras. Y eso se vio, y eso yo lo vi, y yo dije, no, igual que Pedro. Pedro trató de medio de ello negar como esa parte que el Señor Jesucristo había formado en él y no pudo. Ya estaba formado. Ya. Que se parecía a él. Hasta hablaba. Hablaba como él, andaba como él, se vestía como ellos. Entonces, hay cosas que nosotros tratamos y no podemos. Igual que Pedro. Tú no puedes negar. Tú no puedes ocultar lo que tú eres en Cristo Jesús, varón. No se puede, no se puede. Lamentablemente no. Lamentablemente Mira, no. yo quiero decirle a nuestros seguidores de que Cristo tuvo que formar él a esos apóstoles. Y una vez después de formado, que ya eran apóstoles, que habían resucitado milagros y habían hecho cuantas señales Cristo le había provisto a ellos, no dejaron de ser humanos. No dejaron de ser humanos. No. Mírenme, ese apóstol Pedro, que levantó cadáveres y que hizo milagros y que hizo, óigame, todos los ensayos constitucionales religiosos que Cristo le había ordenado, jaló una espada y le dio un fuetazo a un centurión. Varón, que esa misma... Eran humanos, por Dios. Marcelo, que el mismo... No es que usted va a dar a machetazo a todo el mundo. No. Es que nosotros debemos entender, aquellos que nos estén escuchando, señores, nosotros somos personas comunes y corrientes. Es como decía un salsero, nosotros somos puertorriqueños. Nosotros somos pecadores, pero hay una diferencia, somos pecadores arrepentidos. Y todos somos pecadores. Amén. Ahora, yo soy un pecador arrepentido. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. No somos iguales. Un santuario. No son iguales. Ahora, su naturaleza humana está todos los días, cada vez que usted se despierta, Debatiendo con ellos. debatiendo con su vida espiritual. Y miren, el mismo Pedro que levantaba, Marcelo Lafayette, levantaba enfermos con la sombra, esa misma persona, 14 años, fue reprendido por apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no estaban dando conforme al evangelio. Entonces, ese Pedro que andaba con el maestro y que decía que no te voy a negar, que yo daré mi vida por ti, ese mismo hombre falló 14 años después que Cristo lo comisionó para que le explicara el evangelio. Entonces, Marcelo, somos hombres común y corriente, que esto no es permiso para pecar, ni malinterpreta el asunto, sino es que usted vea como Pablo veía a las personas, y eso nos los enseña en el capítulo 6 de Gálatas, nos decía, hermano, si usted ve a un compañero de milicia suyo cometer pecado, oiga, usted que es un hombre espiritual, corríjalo con mansedumbre. Y tú mismo piensas que tú también puedas ser tentado. Es decir, es normal, que es normal. Estamos en la misma barca. Estamos en la misma barca. Mírenme, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios capítulo 12, yo no creo que ninguno de los apóstoles constituidos hizo el trabajo que hizo el apóstol Pablo, ninguno. Ni tuvo un acercamiento tan de cerca como Pablo. Porque Pablo dijo que a él fue que le fue revelado el evangelio. Ese evangelio que vieron los 12 apóstoles no le fue revelado a Pablo. Maestro. Y Pablo dice en el capítulo 12 que él tiene un aguijón en su carne que lo abofetea, que no lo suelta, que lo tiene loco. La gente cree que era ciego que estaba, Marcelo. ¿Qué pasa? Y él no en su carne que lo tiene, no en los ojos. Óyeme. Y él le oraba a Dios día tras día para que le quitara, para que lo ayudara, que él no podía con eso. Marcelo. Él estaba sujeto a debilidades. ¿Tú sabes cuál es el problema de Pablo? Que Pablo no nos oculta nada, él no lo dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entrelazar las cosas. Eso. Sí. Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos, dice que él cuando leyó que decía que era malo codiciar, dice que en él produjo toda la codicia. Ahora,
Parece que él tenía un problema de codicia, de que quería tener y un sinnúmero de cosas, pero el Señor trabajó esa parte en él. Al final de su vida, en la carta de Filipenses dice, yo he aprendido a vivir en escasez y también he aprendido a vivir en abundancia. Él parece que aprendió esta situación, porque la última carta, que es la segunda de Timoteo, nos damos cuenta que el Pablo que nosotros conocíamos tuvo que aprender desde el principio, tuvo que ser instruido por el Señor. Él fue enseñado a través de Gamaliel, pero quien le dio la perfección a todo lo que él sabía fue el Señor Jesucristo, Marcelo. Rafaelito, yo quiero hacerte una pregunta, Rafaelito. Sí, hombre. Te quiero hacer una pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo. Déjame hacerte una preguntita, Rafaelito. Tú que has leído mucha Biblia, era un hombre que yo sé que tiene toda la experiencia, por eso estamos sentados juntos, porque no podemos llevarle a esta gente algo que nosotros no podemos manejar bien. Así es, Marcelo. Tú que has manejado tanto conocimiento, dime cuál es el poderío, reverencia o manifestación que tú ves en los apóstoles de antes y lo de ahora. Mire, ¿cuál es el hechizo que hay? Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que presentan los apóstoles aquellos? ¿Qué es lo que la Biblia nos presenta de aquellos apóstoles? ¿Y qué es lo que ahora estos apóstoles, no la Biblia, estos apóstoles nos quieren presentar a nosotros? Miren, vamos a hacer una comparativa que estamos haciendo. Vamos a ver cómo eran los apóstoles en la antigüedad. Vamos a coger el apóstol más eminente, más reconocido, que es el apóstol Pablo. Pablo, en una de sus cartas, no recuerdo en cuál, él decía que nosotros debemos ver las personas que nos rodean mejores que nosotros. Es decir, eso para mantenernos en un grado de humildad. De hecho, usted acaba de leer El aguijón de la carne. Y él mismo dice que él lo entendió ahora el porqué del aguijón de la carne. Y él dice, a mí se me fue revelado el cielo. A mí se me fueron revelado cosas que hombre no vio ni oído oyó. A él. A mí, dice, a mí Pablo se me reveló cosas que nadie ha conocido. Ni ha visto. Y el mismo Ni ha oído. Y el mismo Pedro lo recalca y dice que este hombre habla cosas que son difíciles de entender. No es que no se entienden, porque yo he escuchado gente que cogen este tema, esta frase, para decir que nadie puede entender lo que Pablo dice. Sí se puede entender ahora lo que son difíciles de entender. ¿Y quiénes son los que entienden lo que Pablo dice? Aquellos que él mismo lo dice, que estas cosas que nosotros hablamos son los que han madurado y han ¿cómo se llama? Cuando tú entrenas, vamos a usar esa palabra, cuando tú has entrenado tus sentidos, con eso es lo que van a entender lo que yo estoy hablando. Y el mismo Pedro lo dice y dice, es perfeccionando lo que va a decir. Exactamente. Y dice Pedro que los indoctos son los que tuercen lo que Pablo dice. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no tienen conocimiento. Es decir, que las personas que leen la palabra, que se instruyen en la palabra de Dios, van a entender lo que Pablo dice. Y miren algo que estuve yo en esta semana hablándolo con mi pareja, mientras veníamos para el trabajo. Era que, wow, cuántas cosas el Señor Jesucristo habla que la gente no entiende. Varón, el Señor Jesucristo habla cosas que tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que está hablando el Señor aquí? Pero los que no lo entienden son los que no son de Cristo. Pero mira qué chulo. El libro de Proverbios, su primer capítulo dice que el propósito de los proverbios son hacer al simple sabio, al que no entienda entendido, y a aquellos que quieran conocer enigmas, palabras sabias y cosas que el hombre común no puede entender. Ese libro está hecho para eso. Proverbio. Y aquellas personas que quieren entender lo que alguna cosa Jesucristo dice que son difíciles de entender, o el mismo Pablo, cuando usted va al libro de los Proverbios, Marcelo, se lo dice Rafael. Amén. Usted lo entiende. Porque usted ha sido instruido con la sabiduría de Dios. Sin hacer mucha fuerza. Sin hacer mucha fuerza. Porque en verdad, lo primero que quiere Dios que cada hombre sea, es que el hombre sea sabio. Y entendido. Y entendido. ¿Para qué? Para cuando se acerque a Pablo,
cuando se acerca a Pedro y al Señor Jesús, entiende lo que cada uno de aquella persona quieren decirle. Rafaelito, tú sabes que de los 12 dones, los 9 dones que Dios le revela al apóstol Pablo, los 9 dones, y que Dios se lo da en orden y que él lo escribe también en el mismo orden, el primer don que él le da, el don de sabiduría. Pero a la gente no le interesa eso. No, a la gente lo que le interesa es levantar muertos, sí. levantar muertos y sanar enfermos. No, levantar muertos no, con eso no se embruja nadie. Varón, Con eso no se embruja varón, nadie. pero eso es difícil de ver. No, pero es una señal de un apóstol. Tiene que embrujarse con un muerto. El que usted es apóstol tiene que embrujarse con un muerto de eso. Sí. Y sí, eso es lo que dice la Biblia. Eso fue que Cristo lo mandó. No soy yo que lo estoy diciendo ni lo estoy escuchando. Fue Cristo que lo dijo eso. Sí, sí. Entonces, lamentablemente, por ahí miren, no vamos. Y para culminar, ya, este temita, que es muy controversial, Lafayette, porque uno no sabía. Hay mucha gente que están a favor y otros en contra. Y ¿De qué? de que hay apóstoles y otros que no hay apóstoles. apóstoles. Señores, la Biblia está ahí. El salmista, creo que en el Salmo 73, dice que si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será del justo? Es decir, que si la Biblia, que es el canon, ¿eso es lo que significa canon? Canon significa que es la caña de medir. O sea, la Biblia es la regla en la cual yo voy a medir todas las cosas. Y es que me le pone el peso para ver quién está bien y quién está mal. Entonces, por eso que hay muchos predicadores muy buenos que yo he escuchado y he seguido, que ellos dicen que si te están diciendo algo, filtralo por las escrituras. Y ahí tú dirás quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. Si se corresponde, sí o no.